Hola, hola mis almas bellas, ¿cómo están? Espero que muy bien, les agradezco infinitamente que estén nuevamente sacando un espacio de su tiempo para poder dedicar a escuchar este video. Hoy les traigo un tema del que no les he hablado mucho y es el tema del azúcar. ¿Qué pasó en mi cuerpo cuando dejé el azúcar? ¿Qué fue lo que sentí? Ahora, después de varios años de haber dejado el azúcar, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Cómo me he sentido? Les voy a contar un poquito más acerca de esa parte de la historia con todos esos beneficios y porque ustedes necesitan dejar el azúcar también. Para quienes no me conocen, mi nombre es Verónica, yo soy coach de vida y me enfoco principalmente en tres temas: el estilo de vida saludable, la gestión emocional y el amor propio. Yo sé que se habla demasiado del tema del azúcar y muchos de hecho ya lo tenemos súper claro. O sea, nosotros nos hablan de azúcar y ya sabemos que no es nada bueno para nuestra salud, pero ¿por qué nos cuesta tanto dejar el azúcar? Bueno, primero que todo les cuento que mi proceso de dejar el azúcar llevó mucho tiempo, desde el momento en el que yo no tenía nada de conocimiento de salud hasta cuando comencé a estudiar poco a poco acerca de ese tema. Una de las debilidades que yo tenía, grandes, eran, no sé si en otros países se conoce así, pero acá se conoce como arequipe o dulce de leche. Ustedes no podían poner enfrente mío una cucharada, un vaso, un pote de dulce de leche porque yo me lo comía. Ahora, el chocolate, que el chocolate cuando es completamente natural, no tiene azúcar, es muy beneficioso para la salud, pero cuando el chocolate está mezclado con aceites vegetales o con azúcar, ahí ya sí es la perdición, porque nos daña la salud. Y yo era aficionada a las chocolatinas, o sea, lo más chocolatoso y lo que más dulce de leche tuviera, esa combinación de esos dos productos para mí era una tentación que yo nunca podía resistir. Y en cuanto al tema de la panadería industrial, yo tenía una debilidad súper grande por lo que se llama donas. Yo no podía aguantar la tentación de comerme una, dos o tres porque era algo que no podía controlar. Y adicionalmente consumía muchos productos de panadería porque yo pensaba que el desayuno siempre debía estar acompañado de pan y que la cena también debía estar acompañado de pan o de galletas saladas. También a veces consumía galletas dulces y mis snacks estaban rodeados siempre de azúcar y harina. Bueno, cuando comencé a estudiar todo este tema del mejoramiento de la salud, del metabolismo, de nutrición, me di cuenta que yo necesitaba dejar todos estos productos. Sin embargo, yo pensaba que no iba a haber ningún problema porque yo decía, pues es que esto no lo necesito tanto y yo pensaba que yo no los consumía tan a menudo. Era demasiado modesta para admitir mi adicción por este tipo de productos, pues resulta que no fue así. Esto se los voy a comentar porque ustedes deben de ser conscientes de lo siguiente, y es que como estos productos que están hechos con harinas refinadas y con azúcar generan adicción, entonces al principio cuando tú quieres dejar los productos que están hechos con este tipo de ingredientes, te va a costar. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en los beneficios que vamos a lograr al dejarlo, porque no nos podemos dejar ganar de la adicción. Y en cuanto empecé a ponerme la meta de por una semana dejar el azúcar y dejar las harinas, me encontré con el síndrome de abstinencia. Eso es súper fuerte. El desespero tan impresionante que tu cuerpo siente, no solamente las sensaciones a nivel físico, sino a nivel mental y a nivel emocional, porque tú no estás consumiendo ese producto con azúcar, ese producto dulce, ese producto de panadería hecho con harina. Es impresionante. A mí todo el día solamente en la mente me pasaban pensamientos donde yo quería, anhelaba, ansiaba ese producto. Sin embargo, era muy consciente ya de que era un síndrome de abstinencia y que era por la adicción. Miren cómo es de impresionante y delicado. Por eso es que muchas veces cuando queremos dejar este tipo de productos, luego decimos, no, no lo voy a dejar, porque es que si mi cuerpo me lo está pidiendo es porque lo necesita. Ahí estamos cometiendo un error súper grave porque nos estamos volviendo a dejar llevar por la adicción. Cuando tú tengas ese síndrome de abstinencia y tu cuerpo a gritos te esté pidiendo ese dulce o esa harina, eso significa que tu cuerpo está pasando por ese periodo incómodo de transición que si tú eres fuerte vas a lograr superar y luego te vas a sentir muy orgulloso, muy orgullosa de haberlo superado.
Tienes que empezar a permitirle a tu cuerpo que se desintoxique de todas las sustancias y toda la dopamina que genera el azúcar en tu cerebro. En cuanto superes esa adicción, que se va a demorar un par de días, muy poquitos en realidad, luego vas a tener la capacidad de ver esos productos que primero tú no eras capaz de aguantar la debilidad de consumirlos, los vas a ver frente a ti, los vas a oler, los vas a poder tener en tus manos y vas a decir simplemente, no quiero comer eso. Y eso fue una de las cosas más maravillosas que me pudo haber pasado en la vida, porque yo no era capaz de aguantarme las ganas de comerme un pote de dulce de leche o una chocolatina y luego ver ese producto frente a mí y saber que era yo quien tenía control sobre mí misma y no que ese producto me estaba controlando a mí. Eso subió mi autoestima e hizo sentir que yo tenía poder sobre mí misma. Ahora les voy a contar qué fue lo que sucedió después de que yo superé ese síndrome de abstinencia del azúcar y las harinas refinadas y todo el poco de beneficios que llegaron a mi vida, de los cuales yo no me arrepiento de haber dejado el azúcar porque los sigo experimentando en mi vida día a día. Lo primero que va a pasar es que va a aumentar tu expectativa de vida. Sí, suena muy loco, pero es que el azúcar y las harinas refinadas van dañando las células. Tu cuerpo se empieza a degradar con mucha más rapidez. Entonces, cuando tú dejas el azúcar de tajo, te decides definitivamente a dejarlo y las harinas refinadas también, vas a aumentar esa expectativa de vida porque tu cuerpo va a funcionar por mucho más tiempo como si fuera más joven. Otra cosa que experimenté es que mejora tu piel y de una manera espectacular. Miren, imagínense que yo siempre sufrí de una resequedad excesiva y tenía que usar una cantidad de productos cosméticos porque sentía una necesidad súper grande de poder cubrir esa resequedad de mi piel. Cuando yo dejé el azúcar y las harinas refinadas, mi piel cambió. Y la verdad es que cuando yo veo fotos de el antes y ahora, mi piel se ve muchísimo mejor ahora y siento que me veo incluso más joven. Otra cosa es que se empiezan a reducir los antojos. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú consumes harinas y cuando consumes azúcares, estos productos tienen el potencial de aumentar los picos de glucosa e insulina de una forma exagerada. ¿Qué es lo que pasa cuando tu cuerpo produce mucha insulina? A ti te da más hambre más rápido. Entonces, entre menos azúcares consumas, entre menos harinas, menos picos de glucosa e insulina y vas a tener, obviamente, menos antojos. Esta otra ventaja, Dios mío, es una maravilla. Y es que se reduce la ansiedad y la depresión. Miren, les cuento. Cuando yo consumía mucho azúcar y muchas harinas, yo padecía de depresión, de ansiedad y de ataques de pánico. Nunca llegué a ver que tenía relación esos padecimientos mentales con lo que yo consumía, con lo que yo comía. Y resulta que sí, los médicos nunca me explicaron eso, ni me dieron un lineamiento para que cambiara mi alimentación. Cuando ya empecé a estudiar todo este tema de nutrición, ahí fue donde entendí la relación que había. Y en el momento en el cual yo dejé el azúcar y las harinas refinadas, el cambio en mi estado de ánimo fue total. Tanto que, por ejemplo, en este momento yo no necesito ningún medicamento psiquiátrico como si me lo habían recetado anteriormente. No me volvieron a dar ataques de pánico. Entonces, fundamental, si tú eres una persona que tiene tendencia a la depresión, a la ansiedad, a los ataques de pánico, revisa qué comes, porque eso definitivamente hace un efecto directo en tu mente y en tus emociones. Bueno, también empieza a aumentar la energía, pero impresionante. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasaba siempre, después de cada ingesta, después de cada comida. Después del desayuno, a mí me daba mucho sueño. Después del almuerzo me daba mucho sueño. Después de la cena me daba mucho sueño. Siempre estaba falta de energía. Yo le decía a las personas que habían alrededor mío que yo sentía como si tuviera que arrastrar mi cuerpo cada segundo para hacer alguna actividad. Y yo normalizaba eso, pensaba que simplemente era una persona floja o débil. Pero después de que dejé el azúcar y las harinas refinadas me di cuenta que no era así, que era el efecto de esos productos en mi cuerpo que me estaban robando tanta energía. Y naturalmente, así como te explicaba en unos puntos anteriores, cuando hay picos de glucosa muy altos, hay picos de insulina muy altos. Y cuando la insulina está muy alta, a ti te va a dar cansancio, sueño. Entonces, en cuanto dejas esos productos,
Tú sientes que tu cuerpo literalmente es como un motorcito y después de que haces tus ingestas, desayuno, almuerzo y cena, como fueron distribuidos con alimentos correctos, tú vas a quedar con una energía que te va a dar miedo. Al dejar el azúcar también vas a dormir y vas a descansar mejor. Y eso fue algo que yo experimenté y que me dio tanta felicidad porque yo padecía de insomnio crónico. Y cuando dejé estos productos, también mejoró mi sueño. Recuerdo de forma muy grata la vez que yo dormí de manera profunda por primera vez. Cuando yo desperté, me dio tanta emoción porque mi cuerpo sintió el descanso. Me levanté, no tenía dolor en los hombros, ni en la espalda, ni en el cuello y me asombré mucho y me puse a llorar de la felicidad y de la emoción. ¿Sabes qué otra cosa va a pasar cuando dejes el azúcar y las harinas refinadas? La siguiente maravilla, y es que se van a reducir los dolores articulares y musculares. Miren, a mí me dolían mucho las rodillas. La gente no me creía porque pues decían una persona tan joven no es para que le duelan las rodillas, pero sí, el dolor que yo tenía en las rodillas era muy agudo. Ya estaba tratada con varios especialistas, los cuales tampoco me hablaban del tema de la nutrición, solamente me mandaban analgésicos, inyecciones, antiinflamatorios y todo eran medicamentos y ya. Exámenes, rayos X, bueno, mil cosas acerca de ese tema, pero no había una solución. O sea, era solo tapar el síntoma y el dolor. Cuando yo dejé el azúcar y las harinas refinadas, fue mágico. O sea, fue mágico. Y me di cuenta porque luego de que hice una dieta de eliminación de azúcar y harinas, volví a consumir esos productos en unas cantidades muy pequeñas y miren, el cuerpo responde de una manera inmediata. En el término de 2 horas después de haber consumido ese alimento, que es más o menos el tiempo que se demora en hacer el pico de glucosa e insulina en el cuerpo, ahí empiezas a sentir todos los síntomas de lo que te hace daño ese producto. Y efectivamente, cuando yo por alguna razón consumo azúcar o harinas refinadas, al otro día mis rodillas me dicen cuánto daño me hizo haber consumido esos productos porque amanezco con mucha rigidez, con las rodillas inflamadas y todo el día siento dolor en las rodillas. Entonces, si tú tienes dolores articulares, artrosis, artritis, cualquier tipo de cosas que te afecten las articulaciones y los músculos, necesitas también sacar el azúcar y las harinas refinadas de tu vida para que mejore tu calidad de vida y no sientas tanto dolor. Hay otra cosa que pasa y eso me parece maravilloso y es que adelgazamos. Desde siempre yo fui la gordita del salón, la gordita de todas partes y me hacían mucho bullying. Yo siempre estuve molesta con ese tema, hice muchísimas dietas, pero en las dietas que yo hacía como tal no tenía el conocimiento claro y concreto que yo tengo ahora. Hacía muchas dietas que eran de moda, utilizaba estrategias que no funcionaban y que generaban al fin y al cabo efecto rebote porque eran estrategias que no estaban basadas en conocimiento y en cómo funciona de verdad el metabolismo. Al fin y al cabo llegó un momento en mi vida en el que empecé como con ese mood de tengo que aceptarme tal cual como soy, yo ya no voy a adelgazar nunca, siempre voy a ser la gordita, me tengo que aguantar estas incomodidades, porque cuando uno está gordito, incomodidades hay muchas, de todo tipo, de tipo físico, de tipo emocional, con el entorno, son muchas cosas incómodas. Pero resulta que cuando yo comencé con este proceso de dejar el azúcar y las harinas refinadas, yo no lo hice por estética. Yo lo hice por salud, porque ya estaba muy mal en muchos aspectos de mi salud. Habían muchos focos importantes que yo tenía que trabajar y por eso fue que empecé a dejar el azúcar. A los 2 meses de haber hecho este cambio, yo me vi gratamente sorprendida porque toda la ropa me quedaba grande. Toda. Es decir, yo empecé con el objetivo de mejorar mi salud y resulta que también se vio afectada positivamente la estética, lo que yo siempre quise, pero ahora lo logré de la forma que era correcta. Yo pasé de ser una talla 16 de pantalón a ser una talla 8. Eso es impresionante y simplemente comiendo de la manera correcta y dejando de lado el azúcar y las harinas refinadas. Bueno, otra cosita que les va a pasar muy positiva y esto va para esas personas que tienen muchas alergias. Yo creo que en ningún video les había mencionado como de tantos padecimientos que yo tenía, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tenía 3 diferentes alergias. La principal era la urticaria. Quienes han sufrido de urticaria saben lo fuerte que es ese padecimiento. Es
desgastante y desesperante desde todo punto de vista. Y otra que también me afectaba mucho era la dermatitis atópica. Las manos se me volvían una nada, no toleraba los jabones, no toleraba nada. A veces yo decía, pero es que como que hasta el aire me genera alergia. Y resulta que cuando nosotros empezamos a dejar estos productos azúcar y harinas, pues empiezan a haber un montón de cambios muy positivos en el tema de las alergias. Porque resulta que hay una connotación muy importante con esto. Uno, es que estas harinas, por ejemplo, generan muchas intolerancias y combinado con el azúcar son el alimento perfecto de un hongo y es el hongo Candida albicans. Ese hongo, cuando nosotros le damos su alimento favorito, que es el azúcar y las harinas y los carbohidratos refinados, se sobrecrece demasiado en las noches. Por eso si usted padece de alguna alergia, seguramente cuando usted más le da picazón y escozor va a ser en la noche, porque es el momento en el que crece más el hongo Candida albicans. Entonces, en el momento en el que yo dejé estos productos, mi cuerpo empezó a eliminar poco a poco la cantidad de sobrecrecimiento de hongo Candida albicans, porque cuando no le das el alimento favorito a este hongo, entonces empieza a morirse la colonia y empieza a quedar en un nivel normal, porque igual ese honguito lo necesitamos, él cumple unas funciones, pero cuando está sobrecrecido ahí es cuando nos hace un montón de daño. Entonces, al eliminar el sobrecrecimiento de esa colonia, empecé a mejorar muchísimo con el tema de piel y en este caso, por ejemplo, no se volvió a presentar nunca más la urticaria, cosa que me da demasiada dicha. Y las otras dos alergias también se fueron. Bueno, otra cosa que te va a pasar es que vas a poder pensar mejor, te vas a concentrar mejor, vas a tener más capacidad de creatividad. Y es que el azúcar y las harinas refinadas inflaman tu cerebro. Entonces, ¿cómo vas a pensar bien con un cerebro inflamado? ¿Cómo vas a pensar bien con un cerebro que está completamente afectado, que no están haciendo buena conexión tus neuronas? No sé si tú has experimentado, lo más seguro es que sí, que te caiga algo de azúcar o de dulce en tus manos. ¿Qué pasa cuando se empieza a calentar ese dulce en tus manos? Se genera como un pegote, como algo viscoso y empiezas a sentirte fastidiado o fastidiada, tienes que lavarte las manos rápidamente porque es muy molesto. Pues algo así más o menos similar pasa a nivel del cerebro, es como si se empegotara todo el cerebro adentro por todo ese azúcar, esa glucosa tan alta y empieza a limitar las conexiones entre las neuronas. Entonces, ¿cómo vas a pensar bien? ¿Cómo vas a tomar buenas decisiones? Por eso es importantísimo que reduzcas al máximo el consumo de estos productos porque te van a ayudar a que tu cerebro esté en mejor estado. Otra cosa que me pasó que es maravillosa, de verdad que, eso me cambió la vida y fue que se redujeron las migrañas y los dolores de cabeza. A mí me daban episodios migrañosos cada cierto tiempo, como cada ciertos meses, como que mi cuerpo llegaba a un punto de colapso y me tenían que llevar al hospital. Pero era muy habitual, a mí me daban dolores de cabeza todos los días o a veces había un día que no me daba dolor de cabeza y yo decía, ¡oh, Dios, hoy no me dio dolor de cabeza! Pero normalmente era día por medio o todos los días a mí me daba dolor de cabeza y yo tenía que tomarme un analgésico para poder contrarrestar el dolor. También normalicé por muchísimo tiempo el tener dolores de cabeza habituales, pero eso no es normal. No lo normalicemos. Cuando yo dejé el azúcar y las harinas empezaron a disminuir de una manera impresionante esos dolores de cabeza que a mí me daban. Ya no me dan dolores de cabeza todos los días o cada semana. Esas migrañas frecuentes y esos dolores tan frecuentes que eran del día a día se fueron cuando yo eliminé de mi vida el azúcar y las harinas. Mujeres, y esto sí que nos interesa a nosotras, y es que imagínense que a mí se me redujeron los cólicos menstruales. En este momento me dan cólicos menstruales, pero son mucho más llevaderos, más suaves, pero los dolores menstruales que a mí me daban, por favor, o sea, yo llegué a pensar que yo tenía endometriosis porque los dolores eran fuertísimos. Y cuando dejé el azúcar y las harinas refinadas, pues también se fueron reduciendo los dolores menstruales porque también ahí en el tema de los dolores menstruales tiene que ver el hongo Candida albicans. Cuando se sobrecrece no se queda en los lugares donde debe estar, entonces se empieza a abundar por otras partes y se empieza a adherir a otros órganos del cuerpo. Y ahí es donde nos empieza a afectar muchísimo a nosotras como mujeres también en el tema del ciclo menstrual y de los dolores menstruales. Entonces definitivamente dejar el azúcar y las harinas refinadas a mí me cambió la vida por completo porque ya cada vez que me llega el periodo menstrual no es tan doloroso para mí y ya lo disfruto y valoro esa parte de mi ciclo. Ay, otra cosa también que me pareció espectacular es que se redujeron los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.
Yo tengo recuerdos que más o menos desde los 16 años yo tenía problemas con esos niveles. Normalmente los médicos lo que hacen es mandarte medicamentos y pues adicionalmente otra cosa que hacen es que te dicen que retires alimentos que tienen grasa y grasa natural. Y pues eso es un error porque me quitaron muchas de esas cosas que sí son buenas porque tienen colesterol bueno y no me quitaron ninguno de los alimentos que en realidad hacen que se desbalanceen el colesterol y los triglicéridos y hagan estragos. Después de estudiar todo esto, empecé a comer como debería de ser y eliminé las harinas refinadas y el azúcar y mis niveles de colesterol y de triglicéridos se regularon y son muy buenos, muy saludables. Otra cosa que experimenté fue que se regularon mis hormonas y eso es fundamental. Miren, el sistema hormonal no lo podemos dejar como de lado, a veces no le damos tanta importancia. Estamos fijándonos mucho como lo que hay afuera, pero nuestro sistema hormonal es fundamental. Todos los desequilibrios hormonales llevan a padecimientos muy fuertes. Entonces, cuando dejamos estos alimentos que nos inflaman tanto, que nos hacen tanto daño, que alteran tanto nuestro sistema endocrino, nosotros vamos a ver muchísimos beneficios en la salud en general. Bueno, yo creo que vamos a dejar el video hasta acá, porque si me pongo a mencionar todos los beneficios, yo creo que es una lista supremamente larga. Acá les dejé como los beneficios principales. Entre más natural sea el alimento que tú consumas, entre menos procesado, que no haya pasado por una industrialización súper grande, va a ser mucho mejor. Si el 90% del tiempo tu alimentación es saludable, un 10% del tiempo puedes consumir uno que otro producto de esos que tienen azúcar o que tienen alguna harina refinada y tu cuerpo, como no lo estás consumiendo de forma frecuente, vas a ver cómo desintoxicar esto del cuerpo. No olvides que estos productos son altamente adictivos. Que sean legalmente permitidos no significa que sean buenos. Tenemos que utilizar nuestra capacidad de pensar y nuestro discernimiento para poder escoger lo que realmente nos beneficia. Así que cada vez come más natural y lo más saludable posible. Entonces hay que tener conciencia de que la industria hace muchos productos para generar adicción, pero no para generar salud. Entonces está en tus manos tomar esas decisiones. Enséñale de nuevo a tu paladar, a tu cuerpo, a tu cerebro los sabores reales, no los sabores que crea la industria, que tú seas quien controla tu cuerpo y no que tu cuerpo sea quien te controla a ti. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se quedaron hasta el final del video. Déjame en comentarios si has sido de esas personas que ya dejaron el azúcar o que están en ese proceso, que les ha costado muchísimo, pero que de ahora en adelante se van a poner la meta de dejar esos productos que les hacen tanto daño y cambiar de verdad su estilo de vida. Compártele este video a ese amigo tuyo, a ese familiar tan azucarero, tan panadero, para que medite bastante y empiece a hacer cambios. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que no te pierdas en ningún momento los videos que voy subiendo frecuentemente cada semana y puedas seguir aprendiendo de estos temas tan chéveres para que mejores tu calidad de vida. Finalmente les recuerdo lo mismo que les digo en todos mis videos y es que nosotros no podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar nuestro propio mundo. Chao, chao.